¿Por qué no hablamos de ese tema, el tema de género y qué lograste? ¿Qué podía hacer Gafi para ayudar a las mujeres en el Gafi, en la red global y en el mundo en general de compliance? Siento que no solamente pusiste un tema en el GAFI, sino nos obligas a nosotros en Colombia y en Infolab a hablar de esto. Tenemos tuberías rotas, tenemos goteras, donde las mujeres se están quedando en el camino y cuando llegas a la posición de liderazgo es abismal la diferencia. Si no hay unas recomendaciones, si no hay un estándar, si no hay una conversación, no avanzamos. Los prejuicios, de alguna manera, es lo que informa mucho de nuestro comportamiento cuando cerramos los espacios a las mujeres. Bienvenidos a este podcast de Infolab. Nuevamente tenemos un tema interesante, un tema actual. Tenemos una invitada que nos va a hablar no solamente de lo que está haciendo Gafi, sino del futuro, de lo que viene. Es para mí un honor y yo sé que para ustedes va a ser, además de muy agradable, muy ilustrativo, tener esta charla con la licenciada Elisa de Anda Madrazo, desde México, desde el Zócalo, desde una oficina que queda realmente en el centro de México, en el centro de esa gran ciudad. Tenemos a la licenciada Elisa que nos recibe hoy gracias a esta posibilidad de conectarnos. Elisa, muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, Alberto, para mí es un gusto. El día de hoy es el último día en la vicepresidencia de Gafi, después de que México ha tenido la posición por 3 años. Y como latinoamericana me encanta cerrar el día de hoy platicando con ustedes en Colombia. Bueno, entonces tenemos a México, al Gafi, a la licenciada de Anda, tenemos una fecha importante y tenemos mucho de qué hablar, pero para decirle a la gente de qué vamos a hablar, yo creo que vamos a hablar de un tema muy importante y es el tema del rol de las mujeres, el tema del género, el tema del espacio que hay que abrirse en este mundo del compliance, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces yo creo que es un tema muy interesante de dejar del discurso y hablar en acciones concretas y no solamente pues la prueba de lo que hiciste, sino la prueba de lo que dejaste y lo que hay ahí. Creo que va a ser un tema interesante. Eres una mujer, digamos, que tiene una carrera muy exitosa nacional e internacional. ¿Por qué no hablamos de ese tema, el tema de género y qué lograste, pero también de tu experiencia? ¿Cómo ha sido ese camino? Déjame platicarte lo que hemos estado haciendo en Gafi. Como les platicaba, Gafi de alguna manera es una oportunidad para muchas nacionalidades, muchas culturas, muchas visiones, sentarse a la mesa, hacer estándares, hacer tipologías, evaluar, pero también es una oportunidad para hablar de temas del día a día como es la equidad de género. Y es una conversación que no es sencilla, porque cada país, como les comentaba, tiene su propia cultura y cada individuo tiene sus propias circunstancias y algunos están más avanzados que otros. El reto de tener esa conversación no es fácil, pero también es una plataforma y una oportunidad y responsabilidad para Gafi para encabezar esta conversación. Entonces, en febrero de este año, en febrero de 2023, bajo la presidencia de Singapur, iniciamos un proyecto, una iniciativa de género. Y lo que quisimos hacer fue realmente tener una naturaleza inclusiva. Invitamos a todos los delegados que querían participar en los márgenes del pleno temprano, a las 8 de la mañana, a que platicáramos sobre qué podía hacer Gafi para ayudar a las mujeres en el Gafi, en la red global y en el mundo en general de compliance. Nos manejamos en un mundo de sistema financiero que está predominantemente manejada por los hombres. Y el tema es que en el punto de entrada, si tú ves las jóvenes delegadas en los países, pero también en los bancos, en las instituciones de servicio público, si tú ves el punto de entrada, naturalmente o generalmente hay una equidad, pero conforme avanzan en la pirámide, conforme empiezan a escalar a posiciones de mayor nivel, tenemos tuberías rotas, tenemos goteras, donde las mujeres se están quedando en el camino y cuando llegas a la posición de liderazgo es abismal la diferencia. Y eso se refleja también en Gafi. En Gafi tenemos un reto para llegar a una mayor equidad de género en los copresidentes de los grupos de trabajo, en el steering group, en los jefes de delegación. Hoy día tenemos menos del 25% de jefes de delegación que son mujeres.
Y en ese sentido iniciamos esta iniciativa, que si quieres ahorita te platico más a detalle cuáles fueron los resultados de este lluvia de ideas masiva de muchas culturas y qué es lo que estamos emprendiendo. Pues sí, creo que debe ser el tema central de nuestra charla hoy. Primero, siento que no solamente pusiste un tema en el GAFI, sino nos obligas a nosotros en Colombia y en Infolab a hablar de esto. Entonces creo que veníamos a hablar de recomendaciones y salimos de esta entrevista con otro tema. Yo creo que en Infolab tenemos que mirar esas estadísticas, tenemos que mirar cómo está esa tubería que tú llamas, qué está pasando, porque estoy haciendo un barrido mental y en los cargos públicos y todo eso hemos tenido mujeres muy importantes, pero quisiera ver cómo está ese sistema. Entonces creo que nos dejas una tarea que es mirar hacia adentro. Pero como tú eres la invitada, vamos a hablar es de qué encontraste tú, cómo viste eso, pero ante todo dime, ¿cómo hiciste para unas reuniones donde tenemos que hablar de beneficiario final? Tenemos el tema de los criptoactivos. Mucho, las reuniones de Gafi son gigantes. Hay que poner países en la famosa lista gris. Tenemos países que quieren entrar, países que van a salir. Tenemos la guerra en Ucrania. Tenemos todo esto y lograste que este tema tuviera en la agenda. Te felicito y cuéntanos más qué lograste. Muchas gracias, Alberto, pero nada hubiera sido funcional si hubiéramos hecho la convocatoria y no hubiéramos recibido personas en ese cuarto para tener la conversación. Y te puedo decir que a cada delegación le dimos 2 lugares y no, quizás hubiéramos tenido el doble o el triple de personas. El apetito está en tener la conversación. Y tuvimos una segunda reunión ahora en junio con el mismo nivel de convocatoria, no disminuyó, en todo caso incrementó. Y lo veo, por ejemplo, en invitaciones como las que me haces el día de hoy para hablar del tema. Hay el apetito para hablar. Y antes de que yo te platique lo que encontramos, si quieres en otro fragmento, es muy importante darle valor a hablar. Tú decías ahorita, nos obligas a hablar de este tema. Hablar del tema es fundamental. Tú no puedes tener un campo fértil para cambio si no hablas del tema, si no hablas del tema de manera constructiva. Y déjame explicarte cuál es la premisa en la importancia de hablar del tema, que puede sonar lógico, pero en la cuestión de género es fundamental. Los prejuicios, de alguna manera, es lo que informa mucho de nuestro comportamiento cuando cerramos los espacios a las mujeres. Los prejuicios, por definición, los heredas. Te los da tu religión, te los dan tus amigos, te los dan tus padres, tu familia, tu escuela, tu cultura, tu país, tu región. Esa carga de prejuicios, cuando tú hablas o en inglés los biases, cuando tú dices es que tiene un prejuicio de género, es que no se dio cuenta de esto, es que no se dio cuenta que un comentario sobre su físico no era el adecuado cuando acababa de hablar de un tema sustantivo. Ese tipo de cuestiones, cuando lo culpamos en el prejuicio, el problema de esa conversación es que no hay responsabilidad. Esa persona que cometió el error, de alguna manera estamos pensando, o es el caso, que no sabía que podía comportarse mejor. Es decir, como, no lo quiero simplificar así, pero cuando ves un caballo que va con los ojos cerrados y solo va viendo de frente, los prejuicios, lo que nos han enseñado y hemos visto a través de generaciones, en la televisión, que no hemos cuestionado, no nos hace mirar hacia el lado. Yo he tenido encuentros donde claramente no es un comportamiento adecuado de la otra persona y genuinamente tengo la duda de si esa persona sabía que era incorrecto. Y en muchas ocasiones sé que no lo sabía y sé que no era de mala fe, simplemente no sabía que podía ser mejor, porque no ha tenido esa conversación. Quizás porque no se lo han dicho. Cuando tú tienes estas conversaciones y lo puedes hablar de forma constructiva y puedes de alguna manera facilitar conversaciones donde los hombres escuchen, yo no me he dado cuenta, pero efectivamente podría dejar de hacer esto o podría hacer aquello para ayudar. Y las mujeres también, cuando tú tienes esa conversación, puedes eventualmente pasar a un nivel de negligencia. Porque si, no lo quiero hacer algo personal, porque no es el caso, pero si tú y yo, Alberto, platicamos de este tema por los siguientes 2 años, y yo tengo la oportunidad de expresarte qué cuestiones son incómodas o qué cuestiones me ayudan a mí como mujer a ser mejor, y el día de mañana tú haces algo que no es acorde, yo podría pensar que tú estás siendo negligente porque tú deberías de saber mejor cómo comportar, porque lo hemos hablado, porque estás consciente. Sin embargo, si no evolucionamos a ello,
siempre me quedará la duda de, a lo mejor no sabía mejor cómo hacer. Y todos, no importa en qué momento estemos del camino, podemos ser mejores. Y empiezo por las mujeres. Yo hay muchos errores que hoy considero errores que he cometido en el camino, que los hice por prejuicios. No es que alguien me limitara, es que yo sola me limitaba por prejuicios que tenía. Esto no lo puedo hacer porque estoy embarazada. O esta responsabilidad no es momento de tomarla porque quiero formar una familia. Esos prejuicios, no con que fue el que necesariamente me dijo, no es momento. Uno solo tiene que también evolucionarlos. Y esa conversación requiere hombres y mujeres. No importa en qué momento de la escalera estemos, esta conversación es muy relevante para tener cambios. Mira, no le quiero quitar valor al tema comparándolo con el tema del lavado de activos, pero veo que es lo mismo. Si no hay una recomendación y si no hay un estándar, si no hay una conversación, no avanzamos. Entonces creo que qué buen lugar para empezar una discusión de esas que el lugar donde se habla de otro problema. Y también un lugar donde hay prejuicios, porque yo como colombiano, pues siento que hay prejuicios cuando llego a ciertos países y yo como colombiano siento que cuando levantaba la mano en Gafilat o en otros organismos, había unos prejuicios. Entonces, yo sí quiero llevar una invitación muy clara, que lo que estamos aprendiendo de esta conversación lo llevemos a las oficinas públicas y lo llevemos a los bancos y lo llevemos a las oficinas de abogados y a los otros lugares. Y lo que tú nos estás diciendo es, primero que todo, un espacio para una conversación. Segundo, una conversación donde hablemos técnicamente de lo que es un prejuicio y que empecemos a pedirle a la gente que tenga esa palabra que en español parece que no existe y es responsabilidad, accountability, para que podamos exigir comportamientos. ¿Estoy entendiendo de qué se trata esto y crees que ese modelo pueda aplicarse en otras partes? Sí, sin duda, sin duda. No, no hay una fórmula perfecta. Y lo que es importante es incluir a todos, como te comentaba, hombres y mujeres, hacerlo de manera constructiva, hacerlo de manera propositiva. Esto no está funcionando, podría ser de esta manera, por ejemplo, y normalizar la conversación. Hablar de temas de género debe ser algo de todos los días, donde se puede hablar en la casa, con los hijos, con los jefes, con los compañeros. En la medida en que lo normalicemos, estamos también dándole poder a las mujeres para que expresen qué puede ser mejor para ellas para tener mayor éxito o un camino más sencillo. Y también estamos permitiéndole a los hombres tener esa conversación en un ambiente neutral, no de acusación, para poder todos ser mejores. En ese sentido, no te puedo decir que hay un paso a paso de cómo hacerlo, pero empezar la conversación, incluir a todos, hacerlo de forma propositiva y constructiva, me parece que es esencial. ¿Qué te llamó la atención de tantas culturas? Porque a mí me tocaron, yo tuve discusiones, imagínate, sobre países que no se llamaban países, sino se llamaban territorios, sobre países que no reconocían a otro país, sobre países que no reconocían la moneda de otro país. De hecho, el GAFI es un lugar donde se maneja una sensibilidad política muy compleja. ¿Qué te llamó la atención de esa discusión? ¿Cómo las diferentes culturas aportaban a esta discusión? Bueno, hay varias maneras de verlo. Lo primero es que es una conversación global. Yo no te diría que habían más latinos o más asiáticos o más europeos. En realidad había un interés transversal de todas las jurisdicciones de participar en ello. Aún sociedades que están muy evolucionadas en un nivel mucho mejor de equidad de género, como por ejemplo Singapur, que es uno de los países que mejor lo hace, aún ahí con compañeros de ese país que estuvieron encabezando también iniciativas de la presidencia, había espacio para aprender y para ser mejores. Entonces, ese es el primer tema. Nadie ha llegado a un lugar de éxito. Todos podemos seguir trabajando. El segundo es el ambiente de respeto. Son temas muy sensibles. Son temas muy sensibles. Estás hablando de jurisdicciones donde a lo mejor en algunas el rol de la mujer es muy distinto al que podrías tener en Colombia o en México. Y sin embargo, tener esa conversación con respeto lo hace constructivo y lo hace posible. Entonces, eso es no lo que más me impresionó, sino lo que más me gustó o lo que más me dio ánimo, el saber que había el interés, digamos, general de participar en esta iniciativa. Y llegamos a conclusiones muy concretas. Estamos lanzando una red de mentoraje
Imagínate qué increíble que tú puedas tener una mentora en otro lugar del mundo, un hombre o una mujer, o que como hombre puedas tener a alguien en otro lado del mundo, con otra cultura, con que puedas ser abierto y te pueda ayudar a lo mejor a darte asesoría, consejos, a rebotar ideas, a ser mejor. Entonces, esa va a ser una gran oportunidad. Estamos muy entusiasmados con esa iniciativa que acabamos de lanzar en junio. El poder compartir experiencias, tener mesas temáticas y seguir la conversación, como te comentaba. Y también al interior de Gafi ya empezamos a dar pasos. Cuando tenemos paneles, siempre buscamos que haya equidad en los panelistas, cosa que no era el caso hace un año. Es un cambio relativamente fácil, reciente, pero importante. Cuando hacemos los entrenamientos para quienes van a ser evaluadores, buscar lo mismo, que tengamos un punto de entrada igual y facilitar que también las mujeres puedan ser evaluadoras. No sé si quien nos escuche sepan, pero cuando eres evaluador de un país tienes que viajar 3 semanas seguidas a otro país, estar desconectado en reuniones de 8 de la mañana a 8 de la noche, quizás del otro lado del mundo. Y en muchas ocasiones eso es complicado para padres de familia, hombres y mujeres con niños chicos. Entonces, ver también qué posibilidades podría haber con el mundo virtual, con la flexibilidad que hoy nos ofrecen las herramientas tecnológicas para que esas personas también puedan seguir siendo y creciendo, digamos, en las escaleras del GAFI, que ser evaluador siempre ayuda mucho al crecimiento dentro de la delegación y en los puestos dentro del GAFI. Ese es otro cambio que hemos hecho. Cuando pedimos también co-chairs o posiciones de liderazgo, estamos incluyendo una leyenda diciendo que la diversidad será considerada en quien se elige. Son mensajes que podrían parecer pequeños e insignificantes si los ves aislados, pero cuando hay una consistencia de pensar en el tema del género en toda la cadena de acciones que tiene el organismo, puedes generar un cambio. Te propongo que pasemos a otro tema, y es el tema de este organismo. Es un organismo un poquito cerrado, difícil de entender. La gente ve recomendaciones del GAFI, pero ve GAFILAT en otro lado. ¿Cómo le explicas a alguien que está entrando a este mundo del compliance qué es el GAFI y qué hace? Bueno, yo creo que hay que regresar un poco a de dónde surgió Gafi para entender lo que es Gafi hoy, cómo llegamos a este punto. Realmente el combate al lavado de dinero como política pública es relativamente reciente, tiene menos de 4 décadas. Fue a finales de los 80, en el 89, que el grupo de los G7 determinaron que había un problema de tráfico de droga muy importante y que la mejor manera de combatirlo era ir atrás del dinero, atrás de la sangre de los criminales, que es lo que alimentaba que siguieran con este tráfico y que fuera redituable. Entonces se creó Gafi con un mandato de 8 años, es decir, vamos a hacer un task force, un grupo de trabajo, veamos qué sale y en 8 años nos sentamos y vemos si está funcionando o si debe de crecer y evolucionar. Y así, digamos que han pasado las décadas. El primer corte de caja es que se empezó a ampliar la membresía, dejó de ser un grupo del G7 para ampliarse y tener una composición mucho más amplia en cuestión geográfica y en tipos de países que estuviesen representados. Eventualmente, en el 2001, después de los ataques terroristas, se incorporan a las recomendaciones también y al mandato financiamiento al terrorismo. Deja de ser solo lavado de dinero para también incluir en el mandato como tal financiamiento al terrorismo y eventualmente en 2012 también combate a la proliferación de armas de destrucción en masa. Es decir, esos son los 3 grandes nichos sustantivos. En tema de qué es lo que hace Gafi, hacemos muchas cosas, pero simplificándolo, fijamos los estándares a nivel internacional. El estándar es el piso. El estándar no es prescriptivo, no te dice todos los detalles, no te dice el umbral más alto, te dice un país para ser efectivo tiene que tener este piso parejo. Y todos tienen que tenerlo de manera similar, porque si no, no puedes combatir un crimen que por naturaleza es transnacional. No puedes tener autoridades que se comuniquen, que cooperen, que los reportes de alguna manera sean comparables o puedan ser utilizados por otras jurisdicciones. Entonces, fijamos ese piso dentro del GAFI con los estándares. Y aquí para los que quieran tener un poquito más de información, permíteme extenderme un poquito en ello. Cuando hablo de estándares, no son solo las recomendaciones. Las recomendaciones son obligatorias, pero también las notas interpretativas. Si ustedes no han tenido oportunidad de ver estas notas interpretativas, es fundamental para entender los estándares leer la nota interpretativa, porque es una explicación de lo que se busca con la recomendación y es igualmente obligatoria. Tiene el mismo carácter de obligación para los países.
como la recomendación, como la nota interpretativa. Además de esas notas interpretativas que algunas recomendaciones tienen, tenemos guías. Esas no son obligatorias, pero son muy útiles porque estamos tratando de ayudar al sector privado y al sector público a implementar esas recomendaciones. Además de las guías, tenemos también trabajos de riesgo, es decir, estamos viendo análisis de riesgo, de tendencias. Acabamos de emitir uno, por ejemplo, en tema de fentanilo, hemos emitido en temas de tráfico de personas, delitos ambientales, activos virtuales, son alertas, tipologías que ayudan al sector privado y al sector público a saber cuáles son estos riesgos emergentes que están en el mundo, que también ayudan a implementar las recomendaciones. Todo este trabajo que hace Gavi no sirve de nada si los países no lo implementan. Entonces, lo que hace Gavi es a todos los miembros de la red global, que esto es virtualmente universal, son más de 200 jurisdicciones, están comprometidos a implementar esas recomendaciones en su marco regulatorio. Y cada país escoge, dentro de su libertad administrativa, institucional, jurídica, cómo lo desdobla en leyes, en regulación y en la parte operativa. Es decir, es un efecto cascado. Cuando Gavi cambia una recomendación, 2 años después empieza a haber cambios en los países, en las leyes, que es un proceso normalmente que pasa por Congreso cuando son cambios importantes. Después ves cómo se desdobla en regulación y a lo mejor 2 años después de esos 2 años empiezas a ver cómo el sector privado lo implementa. Un cambio de hoy en Gavi, normalmente en promedio, depende del cambio, qué tan sustantivo es y en qué materia, puede ser que 5 o 6 años después estés viendo el desdoblamiento en el sector privado. Pero Gavi, además de emitir los estándares, evalúa que estén bien implementados. Así que siempre hay una presión importante por el del país, por desdoblar estos estándares y por asegurarse que el sector privado esté implementándolos correctamente, porque al final del día, lo que a Gavi le importa es la efectividad. No nos importa, si lo pusiéramos en términos de una batalla contra los criminales, no nos importa si el país tiene tanques militares en la calle, si no los está utilizando, ¿no? Entonces, lo que les preguntamos cuando vamos al país es, ¿cuántos casos tienes? ¿Cuántas investigaciones iniciaste? ¿Cuál es la calidad de tus reportes? ¿Cómo está enterado tu sector privado de los riesgos? ¿Cómo trabaja el sector privado contigo en la evaluación nacional de riesgos? ¿Cómo está tu cooperación doméstica? ¿Cómo está tu cooperación internacional? En números, en estadísticas, en casos. ¿Qué tan complejos son los casos que está llevando tu sistema judicial? ¿Están realmente estudiando casos complejos de lavado o se están quedando con los casos más sencillos? ¿Cuántas sentencias tienes? ¿Tus sanciones están realmente siendo, digamos, previniendo a que se cometan los delitos o son insignificantes? Todas esas preguntas son de efectividad y eso es en lo que nos enfocamos. Eso sería en resumen lo que hace Gavi. Bueno, pues fue fascinante hablar contigo. Me parece que ha sido una charla única y repetible de las que hemos tenido. Creo que tenemos muchos expertos en recomendaciones, muchos expertos en activos virtuales, muchos expertos en temas institucionales, pero tenemos pocas personas expertas en este tema de género y en este tema de ese humanismo, de esa visión humana de las personas que trabajamos. Nosotros defendemos que detrás de este tema del compliance lo que hay son personas profesionales de cumplimiento y gracias por esta charla donde les dimos muchas herramientas, muchas herramientas. Entonces, creo que te volveremos a invitar y te felicito por lo que lograste y muchos éxitos en las próximas labores que vas a tener, que creo que van a ser. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Me encantó hacerlo en mi idioma y con la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande a ti y a todos los mexicanos. Hasta luego. Gracias.